Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenidos a otra de estas prédicas que hacemos todos los domingos. Que Dios me los continúe bendiciendo de una forma grande y poderosa. Que Dios me los bendiga. Saludos a todos los que siempre nos escuchan y muchas bendiciones y saludos. Amén y amén y amén. Hoy vamos a ver un tema que va a resaltar, es una perla preciosa que está en la Biblia. Esto está en Lucas capítulo 14 desde el versículo 11. Es una perla que nos enseña el amor de Dios. Dígale a su vecino, vamos a conocer el amor de Dios. Amén. Y esta habla del hijo pródigo. Vamos a comenzar leyendo. El versículo 11 dice, un hombre tenía 2 hijos. Cuando esta parábola se refiere a las personas, cuando habla un hombre tenía 2 hijos, está hablando en representación de las personas que ya conocen a Dios. Esta parábola habla del hijo pródigo, una persona, por decirlo hoy en día, alguien que se congrega, que va a una iglesia, que conoce la palabra de Dios, pero se aparta. Por X situación se aparta y vuelve arrepentido. Ojalá que todos los que se han apartado vuelvan arrepentidos en el nombre poderoso de Jesús, porque muchos se quedan en el mundo. Pero aquí habla de un cristiano que se apartó. Y cuando dice tenía 2 hijos, algo que tenemos que entender, 2 hijos. O sea, cada cristiano es distinto a otro cristiano. Todos practicamos lo mismo, leemos la misma Biblia, pero cada personalidad, cada carácter es distinto a otro. Y no nosotros. Dios, así como nosotros somos, nos aceptó, nos perdonó y nos restauró. Y si somos hijos, seguimos siendo hijos, aunque la persona esté pecando o no. Claro, si la persona está en un pecado consciente, no se va al cielo, pero mientras esté en la tierra va a seguir siendo un hijo de Dios. O sea, Dios persigue a la persona. Cuando la persona se aparta, Dios ya tiene un plan para para que la persona vuelva. Claro, es como nosotros decimos en venezolano, que Dios va apretando los tornillos para que la persona vuelva, pero hay muchos que tampoco, a pesar de todo lo que sucede, no vuelven. Entonces, aquí habla del gran amor de Dios, porque una cosa es una persona que peca ignorando la palabra de Dios, desconociendo los principios de Dios, sin conocer a Dios, y está también la persona que peca conociendo a Dios. Entonces, ahí vemos el gran amor de Dios, que a pesar de nosotros leer la Biblia, conocer la Biblia y estudiar la Biblia, muchos de nosotros fuimos pródigos. Conociendo la palabra, cometimos pecado, y eso demuestra el gran amor de Dios, porque ya no hay como ignorancia cuando no conocíamos a Dios, sino que conociendo a Dios pecamos. Pero claro, está que ese es otro tema. Muchas personas pecan de una forma, no sé, como descarado, pero los hijos pródigos no son de esa forma. Siempre cuando la persona peca es por una tentación, por algo que le sucedió, por un plan del enemigo que la persona no se dio cuenta, o se dio cuenta y no lo vio muy importante. O sea, no es así que una persona, hijo de Dios, dice yo voy a pecar. No, es un trabajo sutil. Por eso que tenemos que tener cuidado, porque dice la Biblia que a este muchacho que está hablando de un hijo de Dios, por ejemplo, iba a la iglesia, se congregaba y de repente quiso vivir el mundo, quiso estar y vivir como las personas del mundo. Así que vamos a seguir leyendo para aprender de esta gran perla. Entonces dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Fíjense una cosa aquí, muy importante. Dice
que le pidió los bienes, y esto es una ofensa para el papá. Esto fue una ofensa muy grande para el papá, porque pedirle los bienes al papá antes de morir es como decirle, mira, muérete, no me interesa, dame mi dinero. Es como decirle chavo al papá antes de morir y no interesarte por tu papá, en este caso por Dios, decir yo no voy a seguir predicando, yo no voy a seguir haciendo esto, yo no voy a seguir sirviendo. Es como rechazar a Dios en cierta forma. Muchas personas se hieren en la iglesia y en vez de buscar a Dios para que los restaure, ellos rechazan aún más a Dios sin Dios tener culpa de lo que sucede. Perdón, recuerde que cuando una persona te hace un daño, o cuando viene el daño, o viene la crítica, la persecución o el pecado, nunca fue un plan de Dios. Siempre eso es cosas donde Dios no tiene nada que ver. Pero las personas tienen libre voluntad, libre albedrío, y nosotros no podemos evitar que las personas piensen mal contra otras. Entonces, eso es prácticamente inevitable. La maldad, el pecado siempre estará detrás de las personas. Entonces le dijo, dame la mitad de los bienes, y su papá le repartió los bienes. No tuvo ningún problema en rechazarlo, pero ahí mismo el papá, o en este caso Dios, porque aquí el padre es representación de Dios, hace un plan. Y vamos a ver, aquí está el verso 13, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero aquí viene algo muy importante. Mira, hay hijos pródigos que dejan la iglesia y se van, pero a veces hay hijos pródigos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el hijo pródigo, como este caso, que se va de la iglesia y ya dice que vivió perdidamente, estuvo con mujeres, tomaba, bebía. Ese es un tipo de cristiano que muchas veces cuando se aparten van al mundo. Pero también está el otro tipo de cristiano que no se aparta, va a la iglesia, cumple con un ministerio, o de repente está sentado en una banca o es un ministro, pero igual es un hijo pródigo. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de pecados: los pecados del corazón y los pecados, como este hijo pródigo, vistos públicamente. Pero los pecados del corazón, muchas personas que están en la iglesia todavía critican, envidian, chismosean y no examinan su vida. Entonces son hijos pródigos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia están perdidos. Dentro de la iglesia no están conectados con Dios. Entonces es otro tipo de hijo pródigo, porque lleva el pecado en el corazón, dentro. Así como Judas, que el hombre no dejó a Cristo así, dijo, no, yo me voy al mundo. No, servía a Cristo y escondido metía la mano y sacaba dinero. Robaba de forma escondida. Entonces él llevaba el pecado en su corazón y servía y todavía seguía en las cosas de Dios. Entonces, ahora, ¿por qué muchas personas llevan ese pecado, mi hermano? Porque el pecado enceguece, entontece, y hay una palabra fuerte, embrutece. Cuando una persona peca, es como que se le pone un velo que la persona no ve. Yo conozco casos de mujeres o hombres que están casados y de repente empiezan a coquetear, a chatear con un ex o con una persona que conocieron. Entonces de repente la persona prácticamente siente atracción a esa persona estando casado, y eso es un pecado del corazón muy grave. Entonces, luego, a través, siempre Dios tiene un plan, como digo, luego de una prueba o algo, las personas reaccionan y vuelven al buen camino. Así que dígale a su vecino, nunca te escaparás de Dios. Dios siempre te perseguirá. Ahora,
El pecado en el corazón también puede ser otro ejemplo. La falta de perdón. Muchas personas vienen a la iglesia. Fíjense que en estos días una hermana que no conozco, la conozco solamente por teléfono porque una persona cristiana fue para allá. Su hermano fue para una ciudad lejos de Caracas y nada, ella es cristiana, me pidió unos consejos y guardó mi número. Entonces en estos días me escribe, me dice, ¿qué sabes de mi hermano? Entonces le digo, ¿por qué no le hablas a tu hermano? Me dijo, no, porque cuando estuvo aquí me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto y puso la palabra y todavía guardo rencor. Entonces, esa hermana se congrega, va, entonces yo le dije, no, eso es un error, le expliqué lo que es eso y ella dijo que iba a llamar a su hermano y se iban a perdonar. Entonces, esos son pecados del corazón, así que tenemos que tener cuidado. Dígale a su vecino, ya es hora de perdonar, dígale. Ya es hora de dejar el rencor. Ahora, cuando tú haces esos pecados, le duele en el corazón de Dios, tanto el pecado público, como lo hizo el hijo pródigo en este caso, y tanto el pecado que llevas en tu corazón, eso le duele a Dios. O sea, es como que tú trabajes en una zapatería y te acerques al dueño y le digas, ¿sabes qué? Oye, te robé 3 zapatos porque necesitaba dinero. Y bueno, los robé y usé el dinero. El jefe no te va a decir, oye, te felicito, qué bueno, le va a doler y no sé, insultará a la persona y lo botará. Pero Dios es distinto a los humanos. Él le duele, pero él no es capaz de botar a la persona. El amor de Dios sigue buscando a la persona, sigue amando a la persona, sigue esperando que la persona se arrepienta. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es infinito. Y segundo, una persona que se muera sin arrepentirse es una tortura, una cosa horrenda que Dios no quiere que las personas vayan a ese lugar. Entonces, esas dos cosas hacen que el amor de Dios persiga a la persona. Entonces, imagínate tú el amor que nos tiene Dios. Eso es igual que una pareja, un hombre llega a las 3 de la madrugada, le diga a su esposa y la esposa le pregunta, ¿dónde estaba? Me dijo, no, salí con una muchacha, fui a un lugar, estuvimos juntos y volví. La esposa no le decía, ay, sí, qué bueno, duérmete porque mañana te voy a preparar un café. No. Le va a doler en su corazón, va a sentir odio, rabia. Así es Dios. Siente el dolor, pero el amor de Dios nos persigue y nos bendice. Así que este es el tiempo de arrepentirnos, este es el tiempo de buscar a Dios de corazón, este es el tiempo de decirle a Dios, Señor, te amamos y si tú me amas es tiempo de que yo te busque como tiene que ser. Así debe ser. Ahora, el verso 14 y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, o sea, este hijo pródigo que pidió el dinero lo malgastó, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjense cómo ya Dios apretando los tornillos. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Imagínate tú, el trabajo más... Jesús dice cerdo porque los judíos no comen cerdo y es el trabajo más aborrecible para un judío, apacentar cerdos. Imagínate tú, lo tuvo que hacer obligado porque un judío normal que ama a Dios ni siquiera cría cerdo. Entonces, y dice... Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjense ahí cómo ya la persona está sintiendo ese vacío, sintiendo esa, recordándose de la iglesia, recordándose de las cosas de Dios. Y eso es como algo que Dios está encendiendo las alarmas para que la persona vuelva a los caminos de Dios. Y el verso 17 dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos empleados hay? Volviendo en sí, dijo,
¿Cuántos empleados en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Fíjense esto. Si él no hubiera pasado hambre, si él hubiera agarrado ese dinero, hubiera invertido en un negocio, pero hubiera llevado una vida perdida y no le faltara el dinero, nunca se iba a acordar de Dios. Quiere decir que nosotros los seres humanos muchas veces buscamos a Dios en el momento de las pruebas. Así que cuando venga una prueba, una situación en tu vida, tú tienes que buscar qué lenguaje, qué quiere decirte Dios. ¿Qué quiere transmitir Dios a tu vida? Puede ser una alarma, puede ser que Dios está evitando un accidente, puede ser cualquier cosa. Fíjense, mi hermana, justo en esta semana que ella está en Caracas, iba a viajar el día miércoles o martes, no recuerdo. Y resulta que en la noche, entrando al estacionamiento, se pasó cerca de un hierro y rompió uno de los cauchos. Resulta que cuando al día siguiente fue a reparar el caucho, la persona cuando revisó tenía muchas cosas el carro que no podía hacer ese viaje de 4 o 5 horas hasta donde ella vive. Entonces fíjense cómo ese caucho llevó a mi hermana, porque ella quería viajar y me imagino que diría, wow, yo quería viajar, ahora no puedo, pero esa prueba la llevó a evitar un accidente que fue engorroso para una mujer. Cambiar el caucho, tuvo que pedir ayuda a un vecino. Bueno, imagínense usted. Entonces, pero vean eso como una prueba a veces evita un accidente, y también la prueba hace que nosotros reaccionemos delante de Dios. Así que, dígale, Señor, voy a examinar mi vida y mi corazón. Entonces, leyendo ahora el Salmo 139, aquí dice, cuando dice volviendo en sí, vamos a leer el Salmo 139, versículo 24, 23 y 24, dice, esto lo dice el rey David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en lo recto. Fíjate lo que dice, conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué quiere decir? Que lo verdadero que está en ti, lo que está en tu corazón va a salir muchas veces en una prueba. En una prueba va a salir lo que está dentro de tu corazón. Lo que tú verdaderamente está dentro de ti. Muchas personas en situaciones de ira o de tentación o lo que sea, sale lo que está en su corazón. Dios te está probando y mostrando lo que hay en tu corazón para que tú lo corrijas, no para que lo practiques. Si de repente tuviste una molestia con alguien, tú ves que dijiste grosería, te molestaste, hiciste muchas cosas, entonces ahí Dios te está mostrando lo que hay en tu corazón, lo que hay dentro de ti, y eso lo tienes que agarrar como una ocasión para cambiar. Entonces diga conmigo, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos para que yo pueda corregirme. ¿Qué hizo que el hijo pródigo cambiara? El examinarse. Eso es lo que nosotros tenemos que practicar, aparte de la oración, aparte de pedirle a Dios, bendíceme, cuídame, dame salud, sáname, ayuda a mi papá, a mis hermanos, al pastor. Aparte de esa petición, tú tienes que practicar el autoexamen, porque eso lo necesitas tú y te lo pide Dios, porque Dios no se puede examinar por ti. Tú tienes que examinarte. Tu esposa no se va a examinar por ti. Tú tienes que examinarte. Tu esposo no se va a examinar por su esposa. Cada uno se tiene que examinar. Y eso lo pide Dios. Entonces, preguntas como, por ejemplo, examinarte cómo estoy viviendo, cómo estoy hablando. O de repente decir por qué estoy mintiendo, por qué estoy robando, qué debo hacer, cómo debo hacer, dónde busco ayuda, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, el verso 18, volvemos aquí a Lucas. Perdón, 28, dice, ya va. Pasé la página, perdón. Ajá. Sí, 18, había pasado la página. 18 dice, me levantaré y iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí, cuando tuvo el autoexamen, vino el arrepentimiento. O sea, no hay un arrepentimiento si tú no te examinas. Si una persona te dice, debes corregir esto, esto y aquello, y tú no te examinas, nunca vas a cambiar. Y si viene una prueba y tú no te examinas, tampoco vas a cambiar. Olvídese que usted va a cambiar. Eso es falso. Ahora, ya va, denme un segundito para buscar aquí la continuación de esta bella enseñanza. Ok. Entonces, seguimos leyendo aquí. Entonces dice, me levantaré y iré donde mi padre. Y dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus empleados. Fíjense algo. Él pensó que su padre por el pecado lo iba a rechazar. Y eso jamás lo hace Dios. Y otra cosa, muchas personas dicen, Dios no me ama, Dios no me quiere porque se ven sus fallas, sus errores. Y piensan que Dios no los ama. Falso. Dios siempre está para ayudarnos. Para eso vino Jesús. Para morir por nuestros pecados y ayudarnos a superarlo. Y tener paciencia para superarlo. Y tener todo el amor. Porque esto se llama el amor del Padre. Todo el amor para que ayudarte a que tú lo superes. Así que quítate de tu cabeza que Dios no me ama, que Dios no me quiere. Eso es mentira. Entonces, dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Imagínate tú. Entonces, fue movido Dios a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y luego dice, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido. ¿Por qué dice sacan el mejor vestido? Porque el pecado te roba tus vestiduras de santidad. En el mundo espiritual, el tener vestidura blanca es respeto, es honor a Dios. Pero cuando uno peca en el mundo espiritual, mancha las vestiduras. Entonces dice, aquí dice, sáquenle el mejor vestido y vestirle, ponerle anillo. El anillo representa el pacto, la autoridad, volver esa parte del pacto, recordarte tu pacto. Y luego dice, y calzados en sus pies. ¿Por qué? Porque los esclavos, esta persona se esclavizó con el vicio, con las mujeres, usaban otro tipo de calzado y le puso calzado. Quiere decir también poner calzado es volver a tomar el rumbo. Esta persona había perdido su rumbo y volvió a tomar su rumbo. Así que su libertad. Así que mire el tremendo amor de Dios. Y cuando él hizo esto, dijo, traigan el becerro gordo y matémoslo y comamos y hagamos fiesta. Fíjense, hagamos fiesta. Dios no esperó. El papá no se quedó ahí diciendo, cónchale, caramba, tú me pediste mis bienes, te fuiste y ahora viene. Y entonces y lo que hiciste, y por qué te fuiste, y por qué me pediste dinero, y por qué... No, Dios cuando perdona no es como el ser humano que habla y habla y habla y saca las cosas. Dios perdona instantáneamente, lo perdonó instantáneamente hizo una fiesta. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Imagínate si Él fuera como nosotros, que cometemos un error y dijera... ¿Por qué hiciste esto? Y estuviera un mes, 2 meses condenándonos. Eso nunca lo hace Él. Más bien Él busca la paz de nosotros. El que condena, el que trae
pensamientos de condenación es el enemigo, o nosotros cuando no nos valoramos delante de Dios. Entonces el motivo era, fíjense aquí, dice, porque este hizo fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Fíjense, tú le quieres dar alegría a Dios, vive en santidad. Arrepiéntete hasta de los pecados que tú piensas que no son fuertes. Arrepiéntate de todo. Si quieres darle alegría a Dios, vive en santidad. Busca a Dios de corazón. Eso lo va a hacer regocijar. Cuando te apartas de un pecado, lo va a hacer regocijar. Así que vamos a orar. Te pido, si puedes, si no estás manejando o en un lugar, en tu trabajo, si estás en tu casa, vamos a hacer una oración. Diga conmigo: Padre Santo, gracias por tu amor. Gracias que sigo siendo tu hijo, tu hija, a pesar de mis errores. Hoy me arrepiento, Señor. Examino hoy mi vida y veo que hay en mí que a ti no te agrada. Y te pido perdón, Señor. Y te pido que tú me devuelvas la paz, el gozo y la felicidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchos besos, muchos bachik. Un aplauso a Dios. Dios los bendiga grande y poderosamente. Dios los siga honrando, bendiciendo y les dé la sabiduría, la inteligencia, la bendición necesaria para seguir en sus caminos. Dios te bendiga. Recuerda que Dios te ama y te quiere en su gloria. Él tiene una mansión preparada para ti. Él quiere que tú vayas al cielo. Él te ama. Así que corresponde ese amor. Dios te bendiga. Muchos bachik. Chao.